Conversamos con una persona que ha tenido un rol protagónico, relevante en toda la discusión de este proceso constituyente, el abogado constitucionalista Fernando Atria. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Hola, Daniel, buenas noches. Antes de ir a temas más de fondo, vamos a algo de lo que está ocurriendo hoy también con estas críticas. Se ha hablado desde la oposición de un proceso sucio y de un abuso por el tema de las campañas publicitarias del gobierno sobre el proceso constituyente. ¿Le parecen justas esas críticas? Bueno, la oposición va a hacer lo que sea necesario para lograr que por el lado de los cabildos y lo que viene por esa vía no se logre una nueva constitución, porque ellos han dicho en todos los tonos que no les parece que sea necesaria una nueva constitución. Entonces supongo yo que dentro de esa lógica, bueno, van a hacer lo que tengan que hacer al respecto. Al mismo tiempo, hay personas también bastante importantes ligadas a la oposición o de pensamiento más cercano a la centro-derecha que están participando, por ejemplo, en el Consejo de Observadores. Bueno, por eso mismo, o sea, yo creo que tienen ese problema en contra, ¿no? Si están participando estas personas, que no son cualquiera, ¿no? Entonces es más difícil para ellos desprestigiar este proceso. Ahora, ellos reclaman algo en específico, por ejemplo, que si el gobierno va a tener una especie de franja o espacios para dar a conocer su posición sobre el proceso constituyente, ellos dicen la oposición también debería tener el mismo espacio. ¿Es justa esa petición? Bueno, si fuera un plebiscito, sí. Es bien interesante que las quejas, yo escuchaba al senador Espina hace unos días que decía que el gobierno pretende manipular la opinión ciudadana y nosotros queremos una manifestación lo más clara y transparente posible a la ciudadanía. Y bueno, para eso hay mecanismos conocidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, si hay mecanismos y si hay instituciones y si hay servicios que están dedicados a asegurar la transparencia en estas cosas, ¿por qué no aplicarlo? Estoy pensando en un plebiscito, naturalmente, y la razón principal es porque ellos no quieren que haya una consulta directa, porque ellos quieren tener control sobre qué es lo que sí y qué es lo que no, qué es lo que pueden perder en el caso de un plebiscito. O sea, entonces sería un plebiscito para consultar si se quiere una nueva constitución, claro, y qué mecanismo... Y cómo, o sea, y entonces, claro, si fuera un plebiscito, entonces el argumento, la campaña electoral tiene que ser equilibrada para los dos lados. Ahora, el equilibrio aquí se ha buscado. Esta nunca fue la solución que yo habría preferido, pero es un hecho, ¿no? Se ha buscado de otra manera. Se ha buscado por la vía de que lo que se hace cuenta con o está observado por este comité ciudadano, que bueno, que ha hecho hartas exigencias, ¿no? Con la finalidad de asegurar que el proceso es no manipulativo, etc. Entonces, uno no puede, no creo que tenga mucho sentido que digan, mire, tiene que ser una campaña que está sujeta al control del comité de observadores y además que la oposición haga la suya, no sujeta al control de los observadores. Pero debería tener el derecho el gobierno a hacer lo que de hecho el Consejo Nacional de Televisión ya le autorizó, que es a tener cápsulas de publicidad del proceso realizadas por el gobierno en los canales de televisión. Bueno, la pregunta es si esta cuestión del proceso constituyente, si hay algún interés público en eso. Y yo creo que es bastante obvio que cómo no va a haber. O sea, si no se justifica que el gobierno asuma la función de difundir esto, entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Está bien, hay un problema o una posibilidad de mal uso o manipulación. Una solución, cuando se trata de una campaña, es que tienen las mismas condiciones ambas posibilidades. Y en este caso, la solución es una solución alternativa, que ha sido que esto esté sujeto al visado, al control, a la observación de un comité que se supone que está integrado por personas que representan también las sensibilidades de ellos. Entonces, no veo cuál es el problema ahí. Anoche la presidenta Bachelet anunció más concretamente ya etapas del proyecto y hay algo que parece bastante interesante, esto de que puede haber encuentros locales autoconvocados, o sea que las propias personas puedan inscribirse, juntar una cantidad de personas entre 15 y 25 y hacer sus propios encuentros. ¿Qué le parece esa innovación que se anunció anoche? Bueno, yo creo que lo que yo creo que importa es cuál es el sentido de esto, de los encuentros locales, después de los encuentros provinciales, después de los encuentros regionales, ¿no? Porque si el objetivo de esos encuentros es producir una participación representativa, entonces es evidente que no la pueden producir. Entre otras cosas porque son autoconvocados, ¿no? Cada grupo de entre 15 a 20 personas decide si van a tener una... Entonces, evidentemente no representan, no son representativos. Entonces, lo que yo diría es, el sentido de esto es producir un nivel mayor de discusión pública sobre la nueva Constitución. Y yo no sé qué mucho más puede proveer, porque no va a proveer una participación que sea percibida políticamente como incidente, ¿no? O sea, porque al final de todo esto va a haber unas bases que van a ser redactadas por alguien, todavía está en discusión quién la va a redactar, pero
pero yo veo muy difícil que en el contexto actual esa redacción sea tal que políticamente sea entendida como, fuimos nosotros los ciudadanos los que redactamos este documento. Lo que va a pasar es que va a ser visto como alguien lo redactó y nos está imputando eso a nosotros. Entonces la pregunta es, en términos participativos, ¿qué función va a cumplir esto? Yo creo que va a ser bien poca. La única función positiva que yo creo, que no es poca, o sea que yo la tomaría con seriedad, es que va a fomentar una discusión ciudadana. Y por eso yo habría pensado que era importante que el resultado de los cabildos coincidiera con la campaña municipal, para que de ese modo pudiera entroncarse con la discusión pública que se genera más intensamente alrededor de una elección. Pero ya decidieron que eso no iba a ser así. ¿No se corría con ello el riesgo de que quedara contaminado este proceso por el tema proselitista de las campañas municipales? Yo entiendo ahí qué quiere decir contaminado. O sea, ¿qué quiere decir? Que se contamine de política. Sí, pero ¿cómo no se va a contaminar de política una discusión constitucional? Entonces se usan esas palabras. Dice, esto es para evitar contaminar la discusión constitucional. ¿Pero contaminarla de qué? Contaminarla de política. Y yo diría que contaminar de política una discusión constitucional es algo que la mejora, la fomenta, no que la perjudica. ¿No son muy distintos los temas que se discuten en una campaña municipal a lo que hay que discutir para redactar una constitución? Bueno, a ver, en alguna medida la pregunta sería, ¿es razonable entender que lo que está en juego en una campaña municipal es solamente una cuestión gerencial de quién maneja mejor algunos servicios locales? Es evidente que esa cuestión tiene una dimensión local y, por así decirlo, de gerencia, ¿no? De management, de gestión. Pero resulta que los concejales se presentan en listas de partidos políticos. ¿Por qué se presentan en listas de partidos políticos? Entonces yo creo que es importante. Habría sido importante para la elección municipal también. Por así decirles, rescatar el contenido político de esa elección, que corre el riesgo de perderse. Y yo diría que eso es un problema, de perderse en la medida que se transforma en una elección de gerentes. En resumen, el tema de los encuentros locales, aparte de servir para generar algún tipo de participación o algún tipo de conversación entre las personas, ¿usted cree que no va a servir de manera incidente, real, para establecer las bases de una constitución? O sea, es que yo aquí estoy pensando en, hoy día, el problema. Y aquí yo creo que esto no tiene mucho que ver con lo que uno piense, ¿no? O sea, yo supongo que independientemente de la posición que frente a este problema uno tenga, estaremos de acuerdo que hay una cierta sensación o cierta percepción, como se dice hoy día, ciudadana, de que la política es una ocupación de una clase, a la cual se le llama la clase política, que entonces tiene sus intereses de clase, se cuidan entre ellos, etcétera. Tenemos nombre para esas cosas, esas toman sus decisiones dentro de la cocina del senador Saldívar, etcétera. Y entonces la ciudadanía se siente ajena a la política. O sea, yo supongo que incluso quienes defienden la Constitución actual estarían de acuerdo en ese diagnóstico. Entonces, el hecho de que haya habido este proceso de cabildos es, por supuesto, un reconocimiento de que eso es así, porque si no la Constitución se discutiría en el Congreso, ¿no? Y entonces la pregunta es, en ese contexto, en que hay una sospecha, por lo menos extendida, para no decir si está fundada o no, pero extendida, hay una sospecha de que las decisiones políticas se toman por ellos, ¿no? Por la clase política, por los políticos, en perjuicio o en desmedro, o por lo menos con indiferencia de lo que nos importa a nosotros, los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, etc. En ese contexto de sospecha, nos llaman a conversar sobre la Constitución. Ojo, en el temario que nos van a ofrecer, no van a poner el tema central que ha estado en discusión durante los últimos 5 años, que es el mecanismo. Eso está incluido, porque no está excluido, pero no va a estar entre los temas que nos van a poner. Y entonces toman nota de todo lo que nosotros decimos, y después de que hay todos estos cabildos locales, estos cabildos provinciales, estos cabildos regionales, después, plop, aparece un documento redactado por alguien en que dice que esto es lo que la ciudadanía quiere. Claro, a menos que sea una transcripción de lo que cada uno dije, que sería un documento de, no sé, 10.000, 30.000, 50.000 páginas, que sería perfectamente inútil. A menos que sea eso. Si es un documento manejable, entonces alguien va a haber tenido que tomar decisiones de redacción, qué se pone, qué no se pone, etc. Y entonces, en los contextos de deslegitimación actual, pensar que ese documento va a ser percibido y entendido por la ciudadanía como nuestra opinión respecto de la Constitución, yo diría, es no entender el problema en que estamos. ¿Y no sería posible dar algún tipo de garantía sobre cómo se va a redactar ese documento, garantías que hasta ahora no conocemos, para dar ciertos elementos de confianza a las personas de que efectivamente
las opiniones van a ser recogidas correctamente? Bueno, es que esto es divertido, porque es cosa de pensar cuáles serían las garantías que uno podría dar. Entonces, digamos, por ejemplo, que se trate de reuniones ciudadanas, pero que sean representativas. Entonces, que quienes participan de esas reuniones, de alguna manera, sean elegidos para participar. Esa es una condición. Y que entonces que ellos mismos escriban el texto final. Y si uno empieza a modificar esto y a corregirlo y decir que, bueno, no tiene para qué haber 13, ojalá haya una, donde todos termina uno en algo bastante parecido a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no es una demanda que a alguien se le ocurrió porque sí. La asamblea constituyente, la idea de que una nueva constitución se da a través de una asamblea constituyente es la respuesta que en condiciones democráticas la experiencia da. Es decir, yo le escuchaba al presidente de la Comisión de Observadores hace algunos días en la radio decir, con mucho entusiasmo, este es un momento y un proceso inédito el que estamos haciendo. Y tiene toda la razón, es inédito. Pero la pregunta obvia es, ¿por qué demonios será inédito? Es inédito porque la experiencia democrática muestra que en la medida en que lo que se quiere hacer es que los ciudadanos participen y que la decisión no les sea dada a ellos, sino que surja de ellos, bueno, la respuesta que da la experiencia, no la teoría, la experiencia democrática es algo así como una asamblea constituyente. Con este panorama, ¿probablemente participe poca gente en estos encuentros locales y luego en los cabildos? No sé, yo en ese tipo de predicciones yo soy más bien cauto porque uno se equivoca tanto, ¿no? Porque uno podría decir, por un lado, yo entendería que hubiera cierta sospecha y que hubiera poca participación, pero por otro lado yo creo que en la condición actual hay una cierta recelo o resentimiento contra los poderes institucionales. Y entonces yo creo que la oportunidad de poder aparecer en público emitiendo una opinión política es una oportunidad que muchos ciudadanos van a apreciar. Y claro, después entonces reclamarán de que no me tomaron en cuenta y eso será un problema que aparecerá después. Pero entonces a mí no me extrañaría que a pesar de todo hubiera una participación considerable. Fernando Atri, muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches. Gracias a ti.